Creciendo, nuestra casa era como un campamento militar. Mi padre, un profesor universitario, dirigía todo con mano firme. Mi hermana mayor, Sarah, era la hija perfecta, obediente, estudiosa y siempre deseosa de complacer. ¿Y yo? Yo era la rebelde, la que siempre desafiaba los límites. Carol, siéntate derecha, ladraba mi padre durante la cena. Una dama no se encorva. Yo ponía los ojos en blanco y enderezaba la espalda, solo para volver a encorvarme en cuanto se daba la vuelta. Era una constante batalla de voluntades. Mi madre, la menos vocal, era igualmente estricta. Fruncía los labios con desaprobación por mi elección de ropa o de amigos. ¿Qué dirán los vecinos?, era su constante frase. A pesar de la atmósfera sofocante en casa, logré encontrar un poco de libertad para mí. Empecé a salir con Jack cuando tenía 16 años. Él tenía 19, estaba en la universidad y era todo lo que mis padres desaprobarían. Lo mantuvimos en secreto, robándonos momentos juntos siempre que podíamos. Parecía que la vida iba mejorando. Tenía planes de ir a la universidad, de escapar finalmente del asfixiante control de las expectativas de mis padres. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Fue unos meses después de mi 18º cumpleaños cuando comencé a sentirme enferma por las mañanas. Al principio lo descarté como estrés por los exámenes que se avecinaban, pero con el paso de los días, una sospecha persistente empezó a crecer. Todavía recuerdo estar en el pequeño baño de una gasolinera, mirando el pequeño palo de plástico en mis manos temblorosas. 2 líneas rosas, positivo. Estaba embarazada. Pasé los siguientes días en estado de shock, tratando de decidir qué hacer. Sabía que tenía que decírselo a Jack, pero cada vez que tomaba el teléfono, me faltaba el valor. Finalmente, ya no podía posponerlo más. Nos encontramos en nuestro lugar habitual, un pequeño parque escondido de miradas curiosas. Jack estaba sonriente cuando me vio, pero su rostro se ensombreció tan pronto como notó mi expresión. ¿Qué pasa, Carol?, me preguntó, tomando mi mano. Me aparté, abrazándome a mí misma. Estoy embarazada, solté de repente. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Jack pasó por una gama de emociones, sorpresa, incredulidad y luego miedo. ¿Estás segura?, logró decir finalmente. Asentí, con lágrimas acumulándose en mis ojos. Me hice 3 pruebas. Todas fueron positivas. Jack se pasó las manos por el pelo, con la mirada fría. Tienes que deshacerte de él. Un aborto, Carol. Es la única opción. Somos demasiado jóvenes para esto, arruinaría nuestras vidas. No podía creer lo que estaba oyendo. Este era Jack, el chico que creía amar, diciéndome que abortara a nuestro hijo como si no fuera más que un inconveniente. Lárgate de mi vista, le susurré, dándole la espalda. Se fue sin decir una palabra más, dejándome sola con mis pensamientos y el peso de la decisión que ahora tenía que tomar. Decirle a mis padres fue aún peor. Esperé hasta después de la cena, cuando mi padre estaba en su lugar habitual en la sala, leyendo el periódico. Mi madre estaba tejiendo, y Sarah también estaba allí, rondando en el fondo. Tengo algo que decirles, dije, con la voz temblorosa. Mi padre bajó el periódico, mirándome con desconfianza. ¿Qué pasa, Carol? Tomé una respiración profunda. Estoy embarazada. La explosión que siguió fue peor de lo que pude haber imaginado. La cara de mi padre se tornó de un alarmante tono de rojo mientras gritaba sobre la vergüenza y la decepción. Mi madre estalló en lágrimas, lamentándose por lo que los vecinos pensarían. Sarah simplemente se quedó allí, con una expresión de shock y disgusto. Te harás un aborto, declaró mi padre una vez que se calmó lo suficiente para hablar coherentemente. Encontraremos una clínica discreta. Nadie necesita enterarse de este error. A pesar de mi reticencia inicial, la constante presión de mi familia me fue desgastando.
Unos días después, me encontré sentada en la estéril oficina de un doctor, con mi madre y Sarah flanqueándome como guardias de prisión. La doctora, una mujer de rostro amable en sus 50, revisó mis resultados con el ceño fruncido. Levantó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de preocupación. «Carol, necesito informarte de algo importante», dijo suavemente. «Dada tu historia médica y ciertos factores de riesgo, si procedes con un aborto, hay una alta probabilidad de que no puedas tener hijos de nuevo». Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. ¿Nunca podré tener hijos otra vez? De repente, la decisión se volvió cristalina. «No», dije, con una voz más fuerte de lo que esperaba. «No lo haré. Voy a tener este bebé». Mi madre jadeó. Sarah puso los ojos en blanco, pero me mantuve firme. El viaje a casa fue tenso y silencioso. Tan pronto como cruzamos la puerta, mi padre estaba allí, expectante. «¿Y bien?», demandó. «No lo haría», escupió mi madre. «Después de todo lo que hemos hecho por ella». La cara de mi padre se contorsionó con rabia. «Ingrata pequeña». Se interrumpió, respiró hondo y, cuando habló de nuevo, su voz era fría y definitiva. «Lárgate», dijo. «Empaca tus cosas y sal de esta casa. No eres hija mía. No permitiré que avergüences a esta familia con tu condición, punto». Mi madre asintió en acuerdo, con los ojos duros. «Escuchaste a tu padre. Vete». Sarah simplemente se quedó allí, en silencio y juzgándome. Con lágrimas corriendo por mi rostro, corrí a mi habitación y metí algo de ropa en una bolsa. Mientras me dirigía a la puerta, la voz de mi padre me detuvo una última vez. «Y no pienses en regresar. Para nosotros, estás muerta». La puerta se cerró tras de mí, el sonido fue definitivo y devastador. Estaba sola, embarazada y sin hogar. Desesperada, llamé a la única persona que pensé que podría ayudarme, mi tía Linda. Ella y el tío Bob siempre habían sido las ovejas negras de la familia, viviendo en otro estado y rara vez hablando con mis padres. «Carol, ¿qué pasa, cariño?». La voz de la tía Linda era cálida y preocupada. A través de lágrimas, le expliqué todo. Hubo una larga pausa después de que terminé. «¿Dónde estás ahora?», finalmente preguntó. «Fuera de nuestra casa. Me echaron». Otra pausa. «Quédate ahí mismo. Vamos a buscarte». El viaje a casa de la tía Linda y el tío Bob fue largo, pero me dio tiempo para procesar todo lo que había pasado. Su casa era modesta pero acogedora. Tan pronto como llegamos, la tía Linda entró en modo maternal, preocupándose por mí e insistiendo en que comiera algo. El tío Bob llevó mi bolsa a la habitación de invitados, que ahora sería mi habitación. «No es mucho», dijo, dejando la bolsa en el suelo, «pero es tuya por el tiempo que la necesites». Miré alrededor de la pequeña y acogedora habitación y sentí un nudo en la garganta. «Es perfecta», susurré. Las siguientes semanas fueron un torbellino de citas médicas, conversaciones sobre mi futuro y adaptación a mi nueva vida. «Hemos estado pensando», dijo la tía Linda una noche durante la cena. «Queremos ayudarte a continuar con tu educación». Levanté la mirada de mi plato, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». El tío Bob se inclinó hacia adelante. «Hemos ahorrado algo de dinero a lo largo de los años. Nunca tuvimos hijos, así que pensamos en usarlo para ayudarte a ir a la universidad». Estaba sin palabras. Después de todo lo que había pasado, la idea de poder perseguir mis sueños parecía imposible. Yo, no sé qué decir. «Di que sí», sonrió la tía Linda. «Creemos en ti, Carol. Este bebé no tiene por qué significar el fin de tus sueños». Y así, con su apoyo, me inscribí en un colegio comunitario local, especializándome en gestión empresarial. No fue fácil equilibrar las clases con las citas médicas y las molestias crecientes del embarazo, pero estaba decidida a lograrlo.
También conseguí un trabajo como camarera en un restaurante local. La dueña, una mujer amable llamada María, comprendía mi situación y era flexible con mis horarios. No era mucho, pero me permitía ahorrar para el bebé y contribuir un poco a la casa de la tía Linda y el tío Bob. El día en que nació mi hijo fue el más aterrador y hermoso de mi vida. Después de horas de trabajo de parto, lo sostuve en mis brazos, maravillándome con sus diminutos dedos y pies. La tía Linda y el tío Bob estaban allí, sonriendo con orgullo como si fueran sus abuelos. ¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó suavemente la tía Linda. Miré el rostro de mi hijo, tan tranquilo mientras dormía. Daniel, dije. Significa, Dios es mi juez, porque, sin importar lo que piensen los demás, sé que tomé la decisión correcta. Mientras me adaptaba a la maternidad, equilibrando a un recién nacido con las clases universitarias y el trabajo, a menudo pensaba en mis padres y en Sarah. ¿Habrían escuchado sobre Daniel? ¿Alguna vez se arrepentirían de su decisión? Pero apartaba esos pensamientos. Ahora tenía una nueva familia, una que me aceptaba y me amaba incondicionalmente. Un día, mientras revisaba las redes sociales durante un raro momento de descanso, un post llamó mi atención. Era de Sarah. Mi corazón se detuvo un instante mientras lo leía, emocionada de anunciar que Jake y yo estamos comprometidos. No puedo esperar para comenzar nuestra vida juntos. La foto mostraba a Sarah sonriendo, con el brazo alrededor de Jake, el mismo Jake que me había abandonado a mí y a nuestro hijo. Parecían felices, despreocupados, como si nada hubiera sucedido. Sentí una oleada de emociones, ira, dolor, traición. Pero al mirar a Daniel, jugando pacíficamente en su cuna, me di cuenta de algo: no necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor. Tenía todo lo que necesitaba justo allí. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, entre pañales, libros de texto y sesiones de estudio hasta altas horas de la noche. Mi último semestre fue particularmente desafiante, estaba tomando clases adicionales para graduarme a tiempo, aún trabajaba en el restaurante y corría tras un enérgico niño de 3 años. El día de mi graduación fue un torbellino de emociones. Mientras estaba en fila, esperando recibir mi diploma, escaneé la multitud. La tía Linda y el tío Bob estaban allí, por supuesto, sonriendo con orgullo. Daniel estaba sobre los hombros del tío Bob, saludando emocionado cada vez que nos encontramos. La verdadera sorpresa llegó en la fiesta de graduación que la tía Linda y el tío Bob organizaron para mí. Mientras celebrábamos, María, mi jefa del restaurante, me tomó a un lado. Carol, tengo una propuesta para ti, dijo, con una chispa en los ojos. Estoy buscando a un nuevo gerente para el restaurante y creo que serías perfecta para el puesto. Me quedé atónita. Yo. Pero solo he sido camarera. María agitó la mano, restándole importancia. Has sido mucho más que eso. He visto cómo manejas a los clientes difíciles, cómo organizas al personal, cómo equilibras el trabajo, los estudios y la maternidad. Esa es la dedicación y habilidad que necesito en un gerente. Era un sueño hecho realidad, un trabajo estable con mejor salario y un horario regular, exactamente lo que necesitaba para que Daniel y yo comenzáramos nuestra nueva vida. Los siguientes años fueron un torbellino de cambios positivos. Me entregué a mi nuevo rol en el restaurante, aprendiendo todo lo que pude sobre la gestión y las operaciones comerciales. Daniel comenzó la escuela, creciendo hasta convertirse en un niño brillante y curioso que amaba leer y jugar al béisbol. Fue en uno de los juegos de la liga infantil de Daniel donde conocí a Tom. Estaba allí con su hijo, Michael, que jugaba en el equipo contrario. Comenzamos una conversación y de inmediato me sentí atraída por sus ojos amables y su risa fácil. ¿Papá soltero?, pregunté, notando que estaba solo. Asintió, con una triste sonrisa cruzando su rostro. Viudo, en realidad. La madre de Michael falleció cuando él era un bebé. Mi corazón se conmovió por él. Lo siento mucho. Debe ser difícil.
Lo es, admitió. Pero nos arreglamos. ¿Y tú? ¿Madre soltera? Me reí. ¿Es tan obvio? Nuestra relación se desarrolló lentamente. Ambos éramos cautelosos, habiendo sido heridos antes y con nuestros hijos en mente. Pero, a medida que pasaban los meses, me encontré enamorándome de Tom. Era amable, paciente, y Daniel lo adoraba. Un año después de conocernos, Tom me propuso matrimonio. No fue un gesto grandioso ni teatral, solo un momento tranquilo en su patio trasero, con nuestros hijos jugando cerca. Nuestra boda fue pequeña e íntima, solo con amigos cercanos y familiares. Mientras caminaba por el pasillo, con Daniel orgullosamente a mi lado como el portador de los anillos, vi a la tía Linda. Estaba llorando, pero su sonrisa era radiante. La vida con Tom, Daniel y Mako se instaló en un ritmo cómodo, y un par de años después de nuestra boda, fuimos bendecidos con una nueva adición a nuestra familia. Nuestra hija, Emily, nació una cálida mañana de primavera. Mientras la sostenía en mis brazos, con Tom, Daniel y Mako reunidos alrededor de la cama del hospital, sentí una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Amaba a los 3 niños por igual, Daniel y Emily, mis hijos biológicos, y Mako, mi hijastro. Todos eran mis hijos, independientemente de los lazos de sangre. Una tarde, mientras la tía Linda estaba en casa ayudándome con los niños, nos sobresaltó una voz familiar que provenía del televisor. Allí, más grande que la vida, estaban mis padres. Mi padre estaba de pie en un podio, saludando a una multitud que lo aclamaba. El titular en la parte inferior de la pantalla decía, John Williams anuncia su candidatura a alcalde. Sentí que mi corazón se detenía. Hacía años que no veía a mis padres, incluso si solo era en una pantalla. Mi padre se veía más viejo, con el cabello más gris, pero sus ojos aún tenían esa mirada severa y decidida que recordaba tan bien. Mientras lo veíamos hablar sobre los valores familiares y la integridad moral, el rostro de la tía Linda se contorsionó de ira. Hipócritas, escupió, su voz temblando de rabia. Me volví hacia ella, sorprendida por su arrebato. ¿Tía Linda? Ella respiró hondo, sus ojos nunca dejaron la pantalla. Hay algo que necesitas saber, Carol. Algo que han escondido durante años. ¿Qué? Lo que me contó a continuación me sacudió hasta lo más profundo. Muchos años atrás, antes de que Sarah y yo naciéramos, mis padres tuvieron su primer hijo, un niño. Pero nació con severas deformidades físicas, sin piernas. En lugar de aceptar a su hijo, lo dejaron en el hospital, temerosos de que los avergonzara. Sentí un torbellino de emociones, shock, ira, incredulidad y una profunda tristeza por el hermano que nunca conocí. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Los ojos de la tía Linda se llenaron de lágrimas. Lo siento, Carol. Debí habértelo dicho. Pero después de lo que te hicieron a ti, no quería añadir más dolor. Esa noche, después de que los niños se acostaron, tomé una decisión. Necesitaba encontrar a mi hermano. Con el apoyo de Tom, contraté a un investigador privado. Pasaron semanas, y finalmente, conseguimos una pista. Mi hermano estaba vivo y, contra todo pronóstico, había prosperado. Era un escritor exitoso, casado y con hijos. Había sido adoptado por una familia adinerada que le había dado todas las oportunidades para triunfar en la vida. Conocerlo por primera vez fue surrealista. A pesar de sus diferencias físicas, podía ver ecos de mis propios rasgos en su rostro. Su nombre era James, y me recibió con una cálida sonrisa y los brazos abiertos. Siempre supe que tenía una familia biológica en algún lugar, dijo, con una voz suave. Simplemente nunca esperé encontrar a una hermana. Durante los siguientes meses, James y yo nos volvimos cercanos. Le presenté a mi familia, y él nos dio la bienvenida en la suya. Su esposa, Sarah, una coincidencia que me hizo reír, y sus 2 hijos se convirtieron en parte de nuestra familia extendida.
Habían pasado 20 años desde aquel fatídico día en que mis padres me echaron de su casa. La vida había seguido adelante, trayendo su parte de alegrías y tristezas. Mi hijo mayor, Daniel, ahora tenía 19 años y acababa de comenzar la universidad con una beca de béisbol. No podía estar más orgullosa del joven en que se había convertido. Una tarde de domingo, mientras revisaba artículos de noticias en mi tableta, una cara familiar llamó mi atención. Era mi padre, viéndose más viejo pero aún cargando ese aire de autosuficiencia que recordaba tan bien. El titular decía: el alcalde John Williams discute los valores familiares en una entrevista exclusiva. La curiosidad pudo más que yo, y hice clic en el video. Durante unos minutos, escuché a mi padre hablar sobre la importancia de la integridad familiar y los valores morales. Y luego el entrevistador le preguntó sobre sus hijos. El rostro de mi padre se suavizó en lo que reconocí como su expresión pública de simpatía. Tengo una hija, Sarah. Ella es la luz de nuestras vidas. Trágicamente, perdimos a 2 de nuestros hijos. El dolor nunca desaparece realmente, pero ha hecho nuestra familia más fuerte. Durante días, herví de rabia contenida. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a borrarme a mí, a borrar a James, y pintarse a sí mismos como figuras trágicas y simpáticas? Entonces, casi como si el destino interviniera, James me llamó. Carol, ¿adivina qué? Tengo una firma de libros en nuestra ciudad natal la próxima semana. Significaría mucho para mí si pudieras venir. No me lo perdería por nada del mundo, le dije a James, mientras un plan ya empezaba a formarse en mi mente. La semana siguiente, me encontré de vuelta en la ciudad de mi infancia. Mientras caminaba por las calles familiares, los recuerdos volvían a mi mente, algunos buenos, muchos dolorosos. Los aparté, concentrándome en lo que tenía que hacer. La firma del libro se realizaba en el salón de baile de uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. Al entrar, vi que James no había exagerado, parecía que la mitad del pueblo estaba allí. Celebridades locales, líderes empresariales y políticos estaban mezclados, esperando que comenzara el evento. Y allí, en la primera fila, estaban mis padres y Sarah. Mi padre, ahora el alcalde, se veía como un distinguido político. Mi madre, elegantemente vestida, sonreía y asentía a los conocidos. Sarah estaba sentada a su lado. Aún no me habían visto. Tomé asiento cerca del fondo, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. James salió al escenario en una silla de ruedas, recibiendo una entusiasta ovación. Se veía confiado, a gusto bajo los reflectores. Mientras comenzaba a hablar sobre su libro y su vida, vi a mis padres asentir. Nací con una discapacidad física severa, decía James. Sin piernas y con otros problemas de salud. Mis padres biológicos me abandonaron en el hospital, incapaces o no dispuestos a cuidar de un niño con mis necesidades. Observé atentamente el rostro de mi padre. No mostró ningún signo de reconocimiento, ninguna pista de vergüenza, solo la cuidadosamente elaborada máscara de un político expresando una adecuada preocupación por la triste historia de un ciudadano. Fui afortunado, continuó James. Fui adoptado por una maravillosa familia que me dio todas las oportunidades para tener éxito. Pero siempre me pregunté sobre mi familia biológica, ¿quiénes eran? ¿Por qué me abandonaron? La sala estaba en silencio, todas las miradas fijas en James mientras continuaba con su historia. Me puse de pie a un lado, con el corazón acelerado, esperando el momento que cambiaría todo. Entonces, James sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de travesura y determinación. Pero esa no es el final de nuestra historia, dijo. Verán, encontré a mi familia. Mi hermana Carol está aquí con nosotros hoy. Se volvió hacia mí, extendiendo la mano. Carol, ¿quieres unirte a mí en el escenario? Un suspiro colectivo recorrió a la audiencia mientras yo daba un paso hacia la luz. Vi el reconocimiento en muchos rostros, después de todo, crecí en esta ciudad.
Pero las reacciones más impactantes vinieron de la primera fila. Los rostros de mis padres se quedaron sin color, sus expresiones eran una mezcla de shock, miedo y comprensión. Sara, mi hermana, parecía haber visto un fantasma. Sabían que su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. Mis padres se pusieron de pie abruptamente, claramente con la intención de hacer una salida rápida. Pero no estaba dispuesta a dejar que escaparan de la verdad nuevamente. Mamá, papá, por favor, quédense, les llamé, mi voz resonando por la ahora silenciosa sala. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta, ¿no creen? Se detuvieron, atrapados bajo las miradas de toda la audiencia. Lentamente, con renuencia, volvieron a tomar asiento. Respiré hondo. Muchos de ustedes me conocieron cuando crecí. Conocieron a mi familia. Pero hay mucho que no sabían, mucho que se ha ocultado durante demasiado tiempo. Y entonces les conté todo. Como mis padres habían abandonado a James en el hospital, avergonzados de sus diferencias físicas. Como habían ocultado su existencia, construyendo su reputación sobre una base de mentiras. Y luego, la historia se repitió. Cuando quedé embarazada a los 18 años, no me ofrecieron apoyo ni comprensión. Me exigieron que abortara, ignorando a los médicos que dijeron que eso podría dejarme infértil. Y cuando me negué, me echaron de casa, su propia hija, embarazada y sola, desechada para proteger su preciada reputación. Se escucharon jadeos y murmullos entre la multitud. Vi miradas de disgusto dirigidas hacia mis padres, que parecían encogerse en sus asientos. Durante años, los he escuchado hablar sobre los valores familiares y la moral, dije, con la voz cargada de emoción. Pero sus acciones cuentan una historia diferente. Abandonaron a 2 de sus hijos cuando más los necesitaban. Nos borraron de sus vidas para mantener su imagen perfecta. La sala se convirtió en un caos. La gente gritaba, algunos a mis padres, otros entre sí. Los periodistas, que habían venido a cubrir una simple firma de libros, ahora tomaban notas frenéticamente o hablaban rápidamente por teléfono. En medio de la conmoción, mantuve la mirada fija en mi padre, el hombre que había sido una figura tan imponente en mi infancia ahora parecía pequeño, derrotado. Mi madre estaba llorando abiertamente, mientras Sarah permanecía congelada, con una expresión de shock y confusión. En los días que siguieron, la historia explotó. Estaba en todos los medios locales y luego en los nacionales. La carrera política de mi padre se evaporó de la noche a la mañana. El hombre que había predicado sobre la integridad y los valores familiares fue expuesto como un hipócrita de la más alta categoría. Su posición como alcalde se volvió insostenible, renunció en una semana, citando razones personales. Pero todos conocían la verdad. La universidad donde enseñaba se distanció rápidamente de él, terminando su contrato. En medio de todo el caos, una cosa quedó clara, mi hermana Sarah había tomado su decisión. Se mantuvo firme al lado de nuestros padres, negándose a reconocer la verdad de lo que habían hecho. Has arruinado todo, me espetó durante una breve llamada telefónica. No vuelvas a contactarme. Estás muerta para mí, al igual que para mamá y papá. Pero la vida tiene una forma de lanzar sorpresas cuando menos lo esperas. Unos días después, recibí una llamada de un número que no había visto en más de 20 años. Era Jake, el esposo de Sarah y el padre de mi hijo mayor. Carol, su voz era vacilante, casi tímida, he estado pensando en nosotros, en lo que pasó. Sarah y yo no podemos tener hijos, y pensé que tal vez, tenemos un hijo juntos. Podríamos ser una familia. No pude evitar reírme. Jake, tomaste tu decisión hace 20 años. Me abandonaste cuando estaba embarazada de tu hijo. Te casaste con mi hermana. Y ahora, solo porque no puedes tener hijos con ella, ¿piensas que puedes volver a mí? No, así no funciona esto. Pero Carol. No, Jake. Tengo un maravilloso esposo y una hermosa familia. No te necesito,
y ciertamente no te quiero. Adiós. Colgué, sintiendo una sensación de cierre que no me había dado cuenta de que necesitaba. Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí. Al día siguiente, recibí otra llamada inesperada. Esta vez, era de los padres de Jack. Carol, una voz vacilante preguntó. Soy Marta, la madre de Jack. Nosotros, acabamos de enterarnos de Daniel. ¿Es cierto? ¿Tenemos un nieto? La conversación que siguió fue emocional y reveladora. Resultó que Jack y mis padres les habían dicho que había tenido un aborto y que me había escapado de casa. Habían pasado años creyendo que su nieto nunca existió. Nos gustaría conocerlo, dijo Marta, con la voz temblorosa. Si está bien contigo. Por supuesto, entendemos si no quieres que estemos en sus vidas. Lo pensé por un momento. Estas personas no eran responsables de las acciones de Jack ni de las mentiras de mis padres. Ellos también habían sido víctimas del engaño. Está bien, dije finalmente. Hablaré con Daniel y veré si está abierto a conocerlos. El encuentro entre Daniel y sus abuelos paternos fue sorprendentemente bien. Hubo lágrimas, abrazos y mucho por ponerse al día. Daniel, siempre compasivo, los recibió con los brazos abiertos. En los meses que siguieron, la vida volvió a un nuevo equilibrio. James y su familia se convirtieron en una presencia regular en nuestras vidas, llenando nuestra casa de risas y amor. La tía Linda y el tío Bob adoraban a todos los nietos, fueran biológicos o no. En cuanto a mis padres y Sarah, de vez en cuando oía fragmentos de noticias sobre ellos. Se habían mudado, tratando de escapar del escándalo. Una parte de mí sentía pena por ellos, pero sabía que había hecho lo correcto al decir